Lección número 2 para el 12 de julio del 2014. El Hijo. Como venimos narrando en este nuevo trimestre, la lección comienza con el Padre, la primera lección, la segunda el Hijo, la tercera y así sucesivamente. El Espíritu Santo, las tres personas. Luego la salvación, cómo ser salvo, en la serie de lecciones que vamos a ir estudiando. Luego vamos a ver crecer en Cristo, cómo vivir con Cristo, la iglesia, su misión, la ley, el sábado, la resurrección y finalmente vamos a terminar con la segunda venida de Cristo. Entonces, esta semana es el Hijo. Vamos a estudiar un poco acerca del Hijo, repasar y profundizar algunas cositas. El versículo de memoria dice: porque el Hijo del Hombre vino para ser, no vino para ser servido. Oiga esa expresión, mucha profundidad en la aplicación práctica. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 10, versículo 45. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? ¿Para qué vino el Hijo de Dios? El Hijo del Hombre vino para servir, no para que le estuvieran sirviendo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Imagínense lo que nos toca a nosotros. Después, dice la introducción, después de más de 2 años de ministerio público, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice de mí la gente? ¿Qué dice de este Hijo de Hombre que soy yo? En Mateo 16:13 dice la lección: fue fácil para ellos informarle lo que habían escuchado que decía la gente acerca de él, pero más difícil fue responder la siguiente pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Preguntó Jesucristo en Mateo 16:15. ¿Ustedes qué dicen ahora? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo? Un poco más difícil, muy fácil pensar y decir qué dice la gente acerca de fulano de tal, acerca de Jesús, cómo lo ven, el gran médico, el gran maestro, el gran maravilloso, el gran sabio, el espiritual, el consagrado, el Hijo de Dios. Ajá. Pero usted que me está viendo y yo que estoy hablando aquí, ¿qué digo yo? ¿Quién es Jesús? Para mí, personalmente, ¿quién es Jesús? Para usted, personalmente, ¿quién es Jesús? Ahí la contrarrespuesta es más personal, ¿verdad? Todo ser humano, dice aquí el folleto, la introducción, tarde o temprano deberá responder la misma pregunta. Tenemos que decidir individualmente quién es Jesús para nosotros. No sirve repetir lo que otros han dicho o creído acerca de él. La respuesta debe ser nuestra propia creencia personal, y de esa respuesta depende el destino de cada ser humano. Bueno, esta semana trataremos de encontrar la respuesta basándonos en lo que Jesús mismo dijo de él, acerca de él, pues. Y él dijo así: nuestro objetivo es llegar por fe a la misma respuesta que Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y uno diría, cuando dice el Cristo, el Mesías, el esperado, el Salvador, el resucitador, el pan de vida, bueno, toda esa cantidad de conceptos que uno encuentra en la Sagrada Escritura, ahora cada uno personalmente tiene que tener su propia convicción de quién es Jesús. Pero antes de quién es Jesús para nosotros, veamos un poquito acerca de algunos conceptos. Pues, ¿quién es Jesús? Pues, definido con palabras de él mismo. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay muchas definiciones de quién es Jesús, por su carácter divino, su carácter humano. Pero en cuanto a Cristo mismo, o sea,
cómo se consideró él. Dice la parte del domingo 6 de julio. Este título, el Hijo del Hombre, era el nombre favorito de Jesús. Él se daba. Según los evangelios, él se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre unas 80 veces. Era un título que él mismo se aplicaba y la gente también se lo aplicaba. La Biblia presenta a Jesús como un verdadero ser humano. Nació como un bebé, creció como un niño que se desarrolló en sabiduría y en estatura. Lucas 2:40 al 52. Tuvo hermanas y hermanos, Mateo 13, 55, 56. Comió, Mateo 9:11. Durmió, Lucas 8:23. Se cansó, Juan 4:6. Tuvo hambre y sed, Mateo 4:2 y Juan 19:28. También sufrió de tristeza y angustia, Mateo 26:37. O sea, como un hijo de hombre, como usted y yo. En palabras de vida del gran maestro, cuando define el concepto de ese hijo de hombre, es como decir, es un hijo de Adán y Eva, pertenece a nuestra raza humana, es un ser humano, por eso como dice aquí, pues comió, durmió, fue sujeto a crítica, se angustió, tuvo crisis en el sentido, preocupación grande, y en ese Getsemaní, hasta gotas de sangre derramó, ¿verdad? Sudó. Dice el folleto, para el observador común, ¿verdad?, como un hijo de hombre cualquiera, muchos se quedaron viéndolo como hombre. Como dice aquí, lamentablemente no se dieron cuenta de que hay algo más en el título de Hijo del Hombre. Hablaron de él, lo criticaron, lo ridiculizaron. Todo eso lo hicieron con el gran maestro. Lo humanizaron tanto que lo hicieron igual a cualquier ser humano. Si es verdad, como ser humano era semejante a nosotros, y en la parte espiritual tentado en todo como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Es un misterio, no lo entendemos, pero así fue, y por eso es poderoso, como dice el libro de Hebreos capítulo 2, para socorrernos. Se puso los zapatos de nosotros, caminó en el terreno en que usted y yo estamos caminando, sujeto a tentación, sujeto a ataques por el demonio, sujeto a críticas humanas dirigidas por el demonio a través, repito, de seres humanos como usted y como yo. Jesús, entonces, ese Jesús como un obrero que iba y venía, como dice, deseado de toda la gente, a buscar la madera para llevarla ya al taller de su papá como carpintero, campesino. La gente a muchos no distinguieron la parte divina, no distinguieron que allí estaba escondido nada menos que la divinidad. Allí estaba Emmanuel, Dios con nosotros. Allí estaba Dios mismo encarnado. Ese fue el gran chasco. Dice, lamentablemente no se dieron cuenta de que algo más estaba allí en el Hijo del Hombre. Según Daniel 7, 13, 14, ahora Antiguo Testamento, ¿verdad? 500 años antes de que Jesús naciera, se escribió esto. En Daniel 7, 13, 14, vino como un hijo de hombre. Es la expresión, Daniel 7, 13, 14. Fue con las nubes del cielo hasta el anciano de días y recibió dominio, gloria y reino eterno. Esto ya estaba dicho en el Antiguo Testamento, 500 años antes de nacer Jesucristo. Ya se hablaba de un hijo de hombre, que era como para que ellos reconocieran, pero Jesús está identificando como el Hijo del Hombre. Ese tiene que ser el que aparece en Daniel 7, pero la gran mayoría no pudo ni siquiera con la Biblia discernir, no tenían el Espíritu Santo. Dice aquí, los judíos identificaban a este Hijo del Hombre como el Mesías, de modo que cuando Jesús usó este título, estaba revelando que él era el Mesías prometido, el Cristo encarnado. Cuando Jesús, que eran los 80 veces, se calcula que está ahí en el Nuevo Testamento,
Él mismo decía, yo soy el Hijo del Hombre. He venido como el Hijo del Hombre. Se estaba demostrando que era ese Hijo de Hombre que estaba en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Y los judíos entendían que ese Hijo de Hombre que aparecía en Daniel 7, 13 y 14 se refería al Mesías. Entonces Cristo, al tomar ese nombre, estaba revelando que él era el Mesías, el que ellos estaban esperando. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Y la gran mayoría no lo aceptó. Todavía la escritura reventando delante de los ojos de ellos. El tipo con el antitipo se encontraron. Y ahí estaba la realidad del Antiguo Testamento. Por eso no basta, hermano, leer, no basta tener el nombre escrito en una iglesia, sino hay una comunión directa. Podemos estar leyendo una verdad y no la entendemos, hermano. La leemos racionalmente, porque tenemos facultades intelectuales. Y la interpretamos, pero no impresiona, no llega al alma, no transforma. Es que Jesús le estaba diciendo, yo soy el Hijo del Hombre. Ajá, sí. Mentiroso. Tienes demonio. Se burlaron de él. Yo soy el Hijo del Hombre. Voy a venir en gloria. Me sentaré al lado en el trono a la derecha de mi Padre. Estaba revelándose con la misma teoría que ellos conocían, pero no discernían. Su corazón estaba lleno de yo, de orgullo. Su corazón estaba en esta tierra. Cuidado si te pasa a ti y a mí esto. Dice Mateo 2, lee Mateo 24, 30, 23, 31, 26, 64. ¿Qué elementos en las palabras de estos en las palabras de Jesús registradas en estos versículos evocan a Daniel 7, 13, 14? Por ejemplo, en Mateo 24, 30 dice, el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos. En Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga, se sentará en su trono de gloria. Todo eso lo estaba diciendo Jesús al lado de su Padre, evocando a Daniel 7, 13 y 14. El otro versículo de San Mateo 26, 64 dice, el Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios, viniendo en las nubes de los cielos. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Sin embargo, ese ser humano semejante a nosotros, los de aquel tiempo se quedaron en verlo solamente como un humano, así como hoy en día. Mucha gente lo ve como el gran médico, el gran salvador, el gran el gran poeta, el gran profeta, el gran maestro, el gran, ¿qué diríamos nosotros? El cirujano, el gran educador, por la redundancia. O sea, todos los títulos le dan a Jesús como humano. En la área social, el gran sensibilizador, el mejor hombre que infundió valores en esta tierra. Desde el punto de vista marxista, lo ven como el gran comunista. Compartió todo con todo. El Cristo social, como decían aquí en América, tanto el difunto presidente de Venezuela como el presidente de Cuba. Cristo social. El Cristo que trabajó con los pobres, el Cristo que le alimentó a los pobres, el Cristo que Dios bienaventurado a los pobres. Ese Cristo social. Pero el Cristo ya divino, el Redentor que tú y yo y toda la raza humana necesita aceptar para ser salvo, el definir a Cristo como mi gran necesidad personal. La gran mayoría de seres humanos hoy, fuera, los que no tienen este conocimiento bíblico, y muchos los que tienen conocimiento bíblico, Jesús solamente es un nombre muy respetado. Y se cree que por colocarlo como el mejor en cualquier área o título que pueda haber, ya basta. No hay una concepción personal, individual, que me afecte mi vida. Yo con decir, no, es el gran médico, es el gran maestro. Pero es aquí personal, tú y yo, que él es para mí. Él es mi consolador, él es mi sanador porque estaba enfermo y me sanó. Él es mi consuelo porque estaba desconsolado y me consoló. Él es mi proveedor porque en miles de crisis económicas él me ha provisto solución. Él es mi amante padre porque he sentido su amor en los momentos de crisis. Esa definición personal que andamos buscando en esta lección. ¿Y quién dice
ustedes, preguntó Jesús, en cuanto a mí, ¿quién soy yo para ustedes? Bueno, hermanos, sigamos. El Hijo de Dios. Jesús también se tituló como el Hijo de Dios. En Juan 9:35 Jesús dice: yo soy el Hijo de Dios. Reconocido por Dios. El Padre reconoció a Jesús como el Hijo en el bautismo, Mateo 3:17, y en la transfiguración, Mateo 17:5. O sea, el Padre mismo lo reconoció, que todo el mundo se diera cuenta que él era su Hijo. En Juan 9:35, como dice la lección del día lunes 7 de julio, el Hijo de Dios, Jesús dice: yo soy el Hijo de Dios. Una cosa bien clara, que revelan los siguientes textos acerca de la perfecta unidad Padre e Hijo. Mateo 11:27 dice, por ejemplo: nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie al Padre sino al Hijo. Mire esa íntima y estrecha relación que solamente Cristo y el Padre y Cristo pueden establecer. Unidad perfecta. En San Mateo, después de Mateo 11:27 que acabo de leer, ahora Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Mire la intimidad, pues el Padre ama ¿a quién? Al Hijo. Jesús como ese Hijo de Dios. Dice, el título Hijo de Dios fue usado por Gabriel en Lucas 1:35 y varias personas al dirigirse a Jesús en Mateo 14:33, 15:39, en Juan 1:49, 11:27. Él aceptó ese título, pero evitó aplicárselo directamente a sí mismo para que no lo apedrearan. La lección sigue diciendo, ¿verdad? El Padre ama al Hijo y todas las cosas se las ha entregado en su propia mano a ese Hijo. Maravilloso, ¿verdad? Otro texto, Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Imagínense ustedes. La unidad completa de Jesús, dice la lección de ese día lunes, y el Padre incluye un perfecto conocimiento mutuo, una unidad de voluntad, propósito y objetivo. Es más, incluye una unidad de naturaleza. El Hijo y el Padre son dos personas, yo y el Padre, pero de la misma naturaleza. Uno somos, un hecho enfatizado por el pronombre neutro. Esto comparar con 1 Corintios 3:8. O sea, son dos personas diferentes, pero de una misma naturaleza. Amor, justicia. Sin embargo, debemos tener presente que Cristo, porque vino a vivir como un hombre, se subordinó voluntariamente a su Padre mientras vivió aquí en la tierra. Filipenses 2:6-8. Esta autosumisión, esta autolimitación fue funcional, no esencial. Jesús se subordinó con un propósito especial, específico, para lograr una meta específica. Estaba subordinado ahí al Padre con un propósito, alcanzarnos a nosotros. Con este concepto en mente podemos entender por qué Jesús dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19. Porque no busco mi voluntad, dijo Jesús, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. Desde ese punto de vista funcional, puedo decir, el Padre mayor es que yo. Juan 14:28. Entonces, ¿por qué se subordinó? Por la función que vino a cumplir en esta tierra. La función de un hijo, como la de nosotros. Tenemos que ser, somos hijos de Dios.
¿Cómo se comporta un hijo con un padre? Bueno, Cristo vino a cumplir la función de un hijo, de un padre, para que tú y yo, como hijos también del Padre, seamos como Jesús fue como hijo, fue con su Padre. Entonces nosotros como hijos debemos ser con nuestro Padre Celestial. En una dependencia, nosotros como hijos no podemos ser superior y mandar al Padre. En cuanto a la función, Cristo se sometió voluntariamente a su Padre para darnos ese ejemplo a nosotros, de cómo relacionarnos nosotros con el Padre Celestial. La oración del Padre Nuestro, cuando vayan a orar, dijo Jesús, digan, Padre Nuestro que estás en los cielos, sumisión de un hijo hacia el Padre. Una obediencia, como todos los hijos en el planeta Tierra, cuando tienen padres que realmente honran a su padre y a su madre, son obedientes a su padre y a su madre, están sujetos a su padre y a su madre, pues las enseñanzas que su padre y su madre puedan dar, especialmente el padre, hablando masculino, como autoridad, como el que vincula a la familia, el que une a la familia, el sacerdote de la familia, las enseñanzas que imparte ese padre, hablando de padres cristianos, está regida por la palabra de Dios. Y de allí el mandamiento entonces que los hijos tienen que obedecer a ese padre en el Señor, siempre y cuando la enseñanza de esos padres y el padre masculino, el sacerdote de la casa, estén dentro de los parámetros de la Sagrada Escritura. Porque cualquier ordenanza que mande un padre terrenal que vaya contra la Biblia, los hijos no están obligados a obedecerla. Es necesario obedecer a Dios antes que a cualquier papá y cualquier mamá. Es la revelación de Dios, ¿verdad? Honrar padre y madre dentro de los cánones que están prescritos en la Sagrada Escritura, como Jesús lo hizo con su papá, y no se avergonzó, teniendo ya más de 30 años, de decir que no podía hacer nada de sí mismo, sino lo que el Padre decidiera. Una obediencia plena, perfecta. Jesús como el Hijo de Dios. Vimos ya domingo Jesús como el Hijo del Hombre, Jesús como el Hijo de Dios. Y la parte del martes y del miércoles va a analizar la naturaleza divina de Cristo en sus dos partes, el parte 6, parte 1, y el miércoles parte 2. En la primera parte se nos presenta a un Jesucristo que, cuando él hablaba de sí mismo, nunca pretendió decir yo soy Dios, porque lo apedrearían, lo hubieran matado, pero indirectamente daba a entender este concepto. Dice el folleto del día martes: la divinidad de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Un ser humano nunca podría ser nuestro Salvador. Tenemos mucha evidencia de su divinidad en todo el Nuevo Testamento, pero nos limitaremos a lo que Jesús mismo pues está diciendo de su divinidad. No fue fácil para Jesucristo explicar quién era Él. Su misión requería que diera a conocer que Él era el Mesías, Dios encarnado. Sin embargo, no se registra que haya dicho públicamente yo soy Dios, yo soy el Mesías. Si lo hubiera hecho, le hubieran quitado la vida, pero inmediatamente. Eligió maneras indirectas para insinuar esa naturaleza divina que poseía el Maestro. Tal como estudiamos ayer, Jesús se refirió muchas veces a su relación con el Padre, pero esta fue una de las maneras que usó para revelar su naturaleza divina, de una manera indirecta. Muchos comprendieron con claridad que cuando él dijo que Dios era su Padre, se estaba haciendo a sí mismo igual a Dios. Juan 5:18. O sea, indirectamente, no directamente. Bueno, aquí coloca un ejemplo muy claro en Lucas 5:17 al 26. De qué manera importante Jesús reveló aquí su divinidad sin mencionarla explícitamente. ¿Se acuerda cuando el paralítico, Cristo le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados? Cuando los judíos oyen esto, los judíos, cuando oyeron esto, ¿verdad?, dicen: solo Dios puede perdonar pecados.
Entonces Jesús, al decir esto, está asumiendo que Él es Dios. Y lo dijo directamente: tus pecados te son perdonados. Y conociendo Jesús la actitud de ellos, ¿ah?, lo dijo directamente frente a todo ese escenario que tenía allí de gente que estaba era por criticarlo. Veamos un poquito la Biblia. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él, pero no hallaban cómo hacerlo por causa de la multitud. Subieron por encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas, los fariseos, comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que ha blasfemado, que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién es este tipo que está perdonando pecados? ¿Acaso que él es Dios, pues? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y le dijo: ¿qué caviláis? ¿Qué está echándole cabeza y se está murmurando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Dijo Jesucristo. Se lo dijo claro y pelado, lo quitó la máscara allí, el pensamiento que tenían allí, le dio volumen y se los mostró allí. ¿Qué es más fácil? Le dijo: decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos y, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor declaraban: hoy hemos visto maravillas. Ahora hemos visto al mismo Dios. Ya, pero indirectamente, ¿ves? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil? Que le diga tus pecados te son perdonados, o levántate. Bueno, para que veas que el Hijo del Hombre tiene en la tierra potestad de perdonar pecados. Se lo dijo y le dio la orden de que se levantara y se curó. Esa es la naturaleza divina de Cristo. Cristo indirectamente mostrando su poder fuerte, su poder divino. Hay unas aseveraciones en la segunda parte del día miércoles en cuanto a la naturaleza de Cristo. Jesús afirmó, dice el miércoles 9 de julio, Jesús afirmó y demostró que tenía el mismo poder que el Padre para vencer la muerte. Dijo: como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Juan 5:31. Solo Dios puede decir: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Otra indicación clara de la divinidad de Cristo en su aseveración de ser preexistente: Él descendió del cielo. Juan 3:13. Porque el Padre lo envió. Juan 5:23. En el aposento alto reafirmó nuevamente su preexistencia. Dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Bueno, imagínese usted esa preexistencia de Cristo, divinidad de Cristo, que es lo que estamos demostrando entre martes y miércoles. Juan 17:5. Porque Juan 8:58 es una de las declaraciones más directas y profundas que hizo Jesús acerca de su divinidad. Cuando se compara con eso 3 y 14, ahí vemos la contundencia de ese concepto. En Juan 8:58 Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Esa palabra, yo soy.
Y en la segunda cita, ¿de dónde sale esa palabra yo soy? Éxodo 3, 13 y 14. Yo soy el que soy. Moisés, cuando te pregunte quién soy yo, ya que tú me estás preguntando qué nombre tiene el Dios, dile, yo soy el que soy. Dile a los hijos de Israel, yo soy. Me envió a vosotros. Cuando te pregunten, ¿verdad? ¿En nombre de qué Dios vienes tú? Aquellos esclavos que estaban en Egipto, es Israel que estaba en Egipto, tú le vas a decir, yo soy, me envió a vosotros. O sea, Jehová, Yahvé, ese título del Padre, también es yo soy. Y Jesús dice, yo soy. El gran yo soy es antes que Abraham. Mira, Juan 1:1, ¿verdad? El principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Quién era el verbo? Aquel Juan 1:14, el verbo fue hecho ¿qué? Carne. Claro, está hablando Juan de Jesús, pero como que aquí estamos tratando de utilizar palabras del mismo Jesús declarándose divino. Indirectamente. Pero acuérdense que directamente hubiera cortado su misión y no lo hubiera podido cumplir como debiera ser. Pero había momentos en que él mostraba ese carácter divino, ¿verdad? Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. En contraste con Abraham, que llegó a ser, este es el significado del verbo griego ginomai, usado aquí. Jesús anunció que Él es el que existe por sí mismo. No solamente existe antes del nacimiento de Abraham, sino desde siempre. Yo soy implica una existencia continua. El presente, el futuro, todo eso es como hoy para Dios. Pues. Él ve el futuro como si fuera hoy, el pasado como si fuera hoy, la presencia continua de Dios. Además, yo soy. Es el título de Yahvé mismo, Éxodo 3:14. Los líderes comprendieron claramente que Jesús afirmaba ser el yo soy, revelado en la zarza ardiente. Para ellos, Él era culpable de blasfemia y por eso tomaron piedras para arrojárselas. Cuando Jesús dijo así, hermanos, ellos entendieron que Jesús estaba haciendo referencia nada menos y nada más que a Éxodo. Vamos a leer un poco allí en Juan, capítulo 8. Fíjense como dice el Evangelio de San Juan. En el versículo 51 del capítulo 8 de Juan. Dice, de cierto os digo que el que cree, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Fíjese esa aseveración. Todo es sobrenatural. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? ¿Quién crees tú que eres? Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, que es vuestro Dios. O sea que el que nosotros llamamos como Dios, que es nuestro Padre Dios, este dice que Dios es que es Padre de él. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijeres que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Le llamo mentiroso, pero le conozco y guardo su palabra. Tremendo. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. O sea que Abraham vio su día. Abraham, mira lo que estarían pensando los judíos. O sea que este señor existió en el tiempo de Abraham. No, este está loco, este tiene demonio. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús está hablando de su persistencia. Él es Dios, Él es el gran yo soy. Y los tipos no entienden nada, hermano. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No, se complicó más y le aclaró más el panorama. Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que naciera Abraham, yo soy. Yo preexisto, señores. No aguantaron más.
tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Reveló pues directamente su preexistencia. Qué excelente, ¿verdad? Yo soy, fue revelado. Ellos se dieron cuenta de eso. Bueno, y en los evangelios vemos nosotros, por ejemplo, los discípulos en el mar. Dice, en la barca le adoraron. Cuando el ciego fue sanado, ese está en el primer texto que nos mencionan aquí, Mateo 14:33. Los discípulos lo adoraron. Solamente Dios puede adorarse, ¿verdad? En Juan 9:38, el ciego sanado le adoró. En Mateo 28:9, las mujeres junto a la tumba se le apareció Jesús y lo adoraron. En Mateo 28:17, Jesús resucitó. Después de la resurrección, los discípulos le adoraron. Entonces no hay usted dice, bueno, sí, eso está muy claro en la Biblia, pero es que hay gente, mire, dentro de la misma iglesia adventista, algunos teólogos, no todos, poquitos, ya andan corriendo la información. Por eso que estos textos son clave de que Jesús, o sea, no es Dios, pues. De que Jesús no es Dios, pues, no es Dios, el Jehová, no tiene la misma naturaleza divina del mismo Jehová. No es Dios, pues. Será un Dios menor, como dicen los testigos de Jehová. Y recuerde que parte de la apostasía es que no va a haber los conceptos de la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, van a ser, hermano, movidos. Esto que estamos hablando aquí clarito, que es tan fácil entenderlo, van a llegar hermanos dentro de la misma iglesia adventista el séptimo día diciendo lo contrario, hermano. Aquí en este pueblo, Barquisimeto, y quizás en sus naciones también, en ciudades, aquí se han levantado movimientos diciendo que el Espíritu Santo no existe, que va a ser el próximo tema de la próxima semana. Y se han eliminado iglesias completicas, hermano, salvo aquellos hermanos que renuncian a esas doctrinas de demonios, pero los líderes han sido borrados de la iglesia, eminencia, hombres preparados académicamente en universidades con la teoría, hermano, de que el Espíritu Santo no existe. Existen solamente dos personas, adventistas del séptimo día, a nivel internacional. Y aquí en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, aquí tuvimos que hacer frente a eso. Pastores retirados que ya fueron sacados de la iglesia, junto con hombres académicos aquí de la iglesia. Se trabajó con ellos, la asociación les conversó y no aceptaron. Se hicieron seminarios para que ellos entendieran que el Espíritu Santo es una persona, que es el mismo Dios. Nada, el Espíritu Santo no existe. Entonces hoy en día, comentaba un pastor ordenado dentro de la iglesia, de que sí, hay un movimiento ahora diciendo que Jesús no es Dios, pues. Y mire como aquí estamos viendo tan claro esto, pues. O sea, para que le dé relevancia, hermano. Esto no es hablar por hablar. Esto no es dar una lección por lección. Es que se están poniendo en tela de juicio los fundamentos. Dice un complemento, ¿verdad? Que está en la parte del viernes. El Señor Jesucristo, y tomado del mensaje selecto toma 1, página 291. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta, y sin embargo era uno con el Padre. Esto es importantísimo. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta, y sin embargo era uno con el Padre. Otra cita bíblica, el deseo de toda la gente, 4:8-9. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra vida. O sea, Cristo no lo hizo el Padre. Acuérdense que el título de Dios era funcional, para cumplir una función aquí en la tierra, no que fue engendrado por Dios. No. A veces se comete hasta el error de decir la Virgen María es la madre de Dios. No. Caso que Dios tiene madre. La Virgen María es madre de Jesús, pero no de Dios, del Jesús humano, pero no de Dios. Mucho cuidado con ese concepto, ¿verdad? En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otro. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera es Juan 5:42. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna.
La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Y ahora la están eliminando un grupito por allí. Están eliminando la única garantía de vida eterna que podemos tener nosotros. Entonces, si Cristo no es Dios, entonces estamos perdiendo el tiempo. Si tenemos a Cristo, no tenemos la eternidad. Así rápidamente. Deseo de toda la gente. 489. Y finalmente, hermano, ¿cuál es la misión de Cristo? ¿Cuál es la grande misión de Cristo Jesús? Según leemos en la palabra de Dios. Dice la parte del jueves, después de considerar quién era Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, la divinidad de Cristo, estamos en mejores condiciones para responder qué vino Jesús, qué hizo Jesús por nosotros, qué vino a hacer Jesús por nosotros. Satanás hizo acusaciones contra Dios a fin de hacer frente a esas acusaciones. Jesucristo vino para representar el carácter del Padre, corregir el concepto falso que muchos habían formado acerca de la deidad. Él quería que conociéramos a Dios, porque conocer a Dios es indispensable para tener vida eterna. Juan 17:3. Sin embargo, necesitamos más que un conocimiento para ser salvos. Necesitamos que Dios nos provea un Salvador. Y ese es precisamente el significado del nombre Jesús. Yahweh es salvación. Jesús es salvación. Mateo 1:21. Jesús describió su misión en términos muy claros. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, Dios. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. En el Edén, el hombre perdió su relación con Dios, perdió su santidad, perdió su honor, perdió la vida eterna. Jesús vino para restaurar todo eso. Restableció nuestra relación con el Padre Celestial. Maravilloso, ¿verdad? Juan 1:51. Perdona nuestros pecados. Mateo 26:28. Nos dio un ejemplo de cómo vivir. 1 de Pedro 2:21. ¿A qué más podemos aspirar? Entonces, ¿quién es Jesús para nosotros? Tenemos que llegar a comprender que necesitamos ser salvos, que necesitamos estamos perdidos y requerimos de inmediato un Salvador. Eso es Jesús, mi Salvador, mi Redentor, mi consuelo, mi fortaleza. Cada quien le dará su concepto personal del significado que tiene para él, porque de la manera como lo concibamos depende, como leíamos en la introducción, nuestra vida. Dependiendo como tengamos a Jesús, como lo concibamos, depende nuestra salvación, hermano. Y para tener conciencia de cómo concebirlo, se requiere la obra del Espíritu Santo en nosotros. Se requiere reconocer nuestra pecaminosidad. Se requiere reconocer que estamos perdidos. Se requiere reconocer que necesitamos salvación, que todos los días requerimos la unción del Espíritu Santo para poder andar derechito, para poder andar en los caminos de Dios. Reconocer que hay una naturaleza. Yo no sé, no dice reconocer, pero es que tenemos que estar claros. Nuestros deseos, nuestros pensamientos van en contra de la voluntad de Dios. Si el Espíritu Santo no está metido dentro de nuestra cabeza, si el Espíritu Santo no está haciendo una obra de transformación en nuestra cabeza, los pensamientos, ¿verdad?, de arrogancia, de yo, de prepotencia, de ganancias materiales, de pensamientos impíos, inicuos, se están moviendo en tu corazón y en mi corazón. La urgencia de que eso desaparezca, la urgencia de que nuestros pensamientos todo tiempo sean puros y santos, la urgencia de que seamos bondadosos, que seamos amables, de que seamos sensibles a la miseria humana, a los pecadores que están pereciendo. La ausencia de esa sensibilidad es la que nos hace clamar que necesitamos a Cristo, que sí tuvo todos esos atributos de manera positiva, de una sensibilidad, de amor al prójimo.
aborrecía todo lo que es pecado, lo que son malos pensamientos. Entonces eso tenemos que tener, eso tiene que estar en nosotros, y porque no lo tenemos, por eso clamamos. Jesús tiene que ser el que va nuestro transformador, nuestro regenerador, para poder optar a una patria mejor. Pero si no hay esa conciencia de que somos una miseria humana, de que somos nuestra justicia como trapo de inmundicia, ¿qué necesitamos tener de Jesús? Simplemente Jesús, tenerlo en un cuadro, tenerlo en la Biblia allí dibujado, una foto de Jesús, cargarlo aquí en el pecho, en un bolso, metido en una tarjetica. Ir a una iglesia y simplemente rendirle el culto a Dios, que será que eso es lo que Él quiere, vamos a alabarlo, vamos a reconocerle, y cuando salgo ya estoy envuelto, ¿verdad?, en cantidad de cosas que no debo hacer. No tengo temor para mentir, no tengo temor para engañar, no tengo temor para pensar mal. El hecho de no tener temor significa, que, hermano, que me estoy descalificando, y requiero urgentemente de ese Dios, de ese Jesús para mí. Entonces tengo que admitir, la misión básica es que lo reconozcamos a Él como Salvador. Por eso Él dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. En el libro de Juan 10:11. Y en Mateo 20:28 dice: yo vine para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Misión de Jesucristo. ¿Quién es Jesús para ti? Mi Salvador de este mundo corrompido, como lo leíamos en Gálatas, en Hechos de los Apóstoles, en lecciones anteriores. Mi Salvador de esta generación perversa, para yo no ser un perverso, para yo no ser un impío, para que la bendición de Abraham caiga sobre mí y yo pueda apartarme de toda maldad con el poder del Espíritu Santo. Urgentemente necesitamos a Jesús para que nos preserve en esta generación abominable donde tú y yo nos estamos moviendo. Que Jesús nos guarde en medio de la corrupción dentro de la iglesia y en el mundo, y seamos parte de la influencia purificadora del pueblo de Dios y no de la influencia contaminadora del pueblo de Dios. Es que lo estamos viviendo en carne propia, hermano. El deterioro, el desgaste de este planeta. Dice aquí en la parte final del día jueves: la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo únicamente existía uno que podía establecer sus exigencias y podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre, puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios. Solamente uno, igual a Dios, podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podría salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Batalla que hay profeta, página 43. Que Dios nos ayude, hermano, en esta gracia bendita, de que no solamente nos conformemos con saber qué dice la gente acerca de Jesús, quién es Jesús, sino que podamos responder a la pregunta: ¿quién es el Hijo de Dios para ti y para mí? ¿Quién es Cristo para mí y para ti? Y de esa manera, los hermanos que están en la escuela sabática, quienes oyen esta lección, podamos en forma definitiva entender su misión, su objetivo como hijo de hombre, como hijo de Dios, con naturaleza divina. Su objetivo es que tú y yo podamos sentir que requerimos ser salvos, que requerimos ser transformados, de que el Espíritu Santo nos está haciendo sentir incómodos ante la podredumbre del pecado que puede haber en nuestro corazón, y necesitamos ser lavados y limpiados por la sangre preciosa que se derramó en esa cruz y que hoy está siendo aplicada en el santuario celestial. De nada vale la muerte en la cruz si no se aplica esa sangre allá en el santuario donde está Cristo intercediendo. Por eso pasamos de la cruz al santuario. Ahí está el Hijo con el Padre, como le decía Daniel 7, 13, 14. El Hijo vino al anciano de días cuando arrancó ese juicio final para liberar a este pueblo, todos los fieles de todas las edades de este planeta, a ir con Cristo al tercer cielo, en la Nueva Jerusalén, 1000 años con Cristo, y regresar otra vez para establecer en esta tierra la base de operaciones del Rey de Reyes, Señor de Señores. Aquí la Nueva Jerusalén, en esta tierra, transformada, limpiada de toda maldad, después del milenio,
cuando Cristo establezca su reino para siempre, desde esta tierra para todo el universo. El Señor nos bendiga y nos guarde, y bendiga a su iglesia.